¿Qué tal, jóvenes? Tengan ustedes muy buenos días. Bueno, estamos ya en la octava sesión de clase. Como ustedes ya sabrán, en la séptima semana de clase, bueno, pues en este caso habíamos tenido un examen previo, ¿no? Sobre el curso también de lenguaje, y en el cual hemos tomado pues la hora de clase y nos hemos retrasado, ¿no? Lo que es con respecto al tema de fonética y fonología 2. En este caso ya no vamos a aprender la diferencia entre fonética y fonología, jóvenes. En este caso pues vamos a aprender la clasificación, en este caso de la fonología, y la representación gráfica, en este caso de la fonética. Entonces, profesor, ambos son muy importantes en este caso para poder entender sobre fonética y fonología. En la clase anterior no habíamos aprendido nociones, algunas nociones previas o algunas definiciones, ¿no? Que nos dan más o menos algunos conocimientos sobre fonética y fonología. Profesor, la fonética podemos decir en este caso, ¿no? Que es la disciplina que estudia los sonidos audibles. ¿A qué nos referimos con sonidos audibles, profesor, disculpe. ¿No? Es una disciplina, jóvenes, que estudia propiedades acústicas del sonido y las condiciones fisiológicas de la formación, en caso de los sonidos. Profesor, cuando nosotros escuchamos de sonidos audibles, ¿no? Nos referimos a los fonos, que son unidades físicas del habla. ¿Ya, jóvenes? Cuando digo fonos, son unidades físicas del habla. Jóvenes, a la fonética le interesa pues los sonidos articulados y pronunciados del habla, es decir, la producción y producción de los sonidos, o sea, la producción y la articulación, en este caso, jóvenes, de los sonidos. Entonces, ahí está. Profesor, y la fonología es una disciplina, jóvenes, ¿no? De la lingüística que estudia los sonidos ideales. Por ejemplo, profesor, sus unidades mínimas son los fonemas, ¿no? De una lengua. Ahí está. Entonces, profesor, hay que encontrar la diferencia de esos dos. Entonces, profesor, la fonología es la disciplina que estudia el sonido en su carácter distintivo o diferenciador, o sea, los fonemas. Estudia el sonido ideal. Entonces, jóvenes, ya sabemos pues algunos conocimientos previos sobre fonética y fonología. Entonces, avancemos. Profesor, en primer caso, ¿no? Vamos a ir sobre la fonología. Es la disciplina que estudia los sonidos ideales o fonemas, unidades mínimas distintivas de la lengua. Ahí está. Profesor, en diferencias entre fono y fonema vamos a encontrar que el fono es algo oral, emitido a través de la voz. En cambio, el fonema, profesor, es algo psíquico. Ya lo habíamos hecho anteriormente. Otra diferencia, profesor, que podemos encontrar entre ellas dos, la primera, jóvenes, se va a relacionar con el habla, ¿ya? Porque es una expresión, profesor, es lo físico, ¿no? Lo que ustedes están escuchando, este sonido que están escuchando, ¿no? Puede ser el fono, profesor, un sonido. Pero, profesor, el fonema se va a relacionar con la lengua. Eso quiere decir, profesor, que nosotros ese sonido le vamos a dar un sentido distintivo, que al momento de unir va a crear palabras o sílabas en este caso. Y cuando crea sílabas, la sílaba ya tiene pues sentido completo, ¿no? Las sílabas tiene, profesor, significado en este caso. Entonces, profesor, ahí está, ese es el fonema. El fono son ilimitados. Admiten innumerables combinaciones o variedades conocidas como alófonos. ¿Qué son los alófonos, profesor? Pues son las realizaciones concretas, fonéticas de los fonemas, de acuerdo con los elementos fónicos que hay entre ellos. O sea, en otras palabras, jóvenes, son las variaciones del habla, ¿ya? O las variaciones fonéticas de un sonido real. Entonces, ahí está, son las variaciones, no de un sonido. A eso llamamos alófonos, ¿ya, jóvenes? Entonces, el fono va a tener muchos alófonos, muchas variaciones del sonido, en este caso del fonema. Entonces, profesor, en cambio, el fonema son limitados. En nuestra lengua tenemos solo 24 fonemas, ¿ya, jóvenes? Solo 24 fonemas, ¿ya? Entonces, hay que ver también de esa parte. Luego, profesor, vamos a ver en este caso, ¿no? Que el fono se representa entre corchetes. Mientras, profesor, en este caso, el fonema se va a representar entre barras. Ahí está, profesor. El fono se va a representar entre corchete y el fonema se va a representar en barra. El fono son ilimitados, el fonema son ilimitados.
hay 24 nada más, ¿no? En nuestra lengua. 24 fonemas. El fono se relaciona con el habla y el fonema se relaciona con la lengua. El fono es físico y el fonema es psíquico. Ahí está. Entonces, profesor, ¿no? El uno es mental y el otro es oral. Ahí está, profesor. ¿No? Son algunas diferencias que vamos a tener en este caso, jóvenes, de fono y fonema, que son unidades mínimas de la fonética y en este caso de la fonología. Entonces ustedes ya saben pues algunos conocimientos previos, ¿no? Sobre, en este caso, la fonética y la fonología. Pero esta vez, ¿no? En esta clase, jóvenes, vamos a realizar la clasificación de los fonemas. ¿En qué se clasifican estos fonemas, profesor? A ver, jóvenes, en la clasificación de los fonemas vamos a encontrar dos grupos grandes. Uno que son los segmentales y uno que son los suprasegmentales. Ahora, profesor, dentro de los fonemas segmentales vamos a encontrar a los vocálicos y a los consonánticos. Ahí está, profesor, a los vocálicos y a los consonánticos. Dentro de las suprasegmentales, profesor, vamos a encontrar en este caso al acento y al tono. Muy bien. Entonces, profesor, ahí está. Clasificación. Segmentales y suprasegmentales. En las segmentales están los vocálicos y los consonánticos. En las suprasegmentales está el acento y el tono. Lo que más vamos a tocar el día de hoy, jóvenes, va a ser pues los segmentales, los vocálicos y los consonánticos. Los suprasegmentales lo vamos a mencionar, ¿no? Para que tengan una referencia a lo que significa eso. ¿Ya, jóvenes? Ahí está. Profesor, lo primero que vamos a iniciar el día de hoy va a ser pues saber sobre los fonemas segmentales vocálicos. ¿Qué quiere decir los fonemas segmentales vocálicos, profesor? Ahí está. Entonces vamos a ver, ¿no? Sobre los fonemas segmentales vocales. Entonces va a ser según por la posición de la lengua, según el grado de abertura de la boca, vamos a conocer cuántos. Cinco vocales, profesor. ¿Y cómo se diferencia entre los vocales y cuál es la diferencia, jóvenes, entre los vocales, en este caso, y la diferencia, profesor, entre las consonantes? Entonces vamos a aprender pues las diferencias entre ellas dos. ¿Ya? Ahí está. Profesor, en las vocálicas, ¿ya? Jóvenes, en las vocálicas, ¿no? Se dice que, profesor, cuando articulamos los sonidos vocálicos, ¿ya? El aire no va a encontrar obstáculo. Va a pasar, profesor, es libre desde los pulmones hacia el exterior. Eso es una diferencia entre los vocales y los consonantes. Profesor, los vocales salen sin ninguna interrupción, ya sea de la faringe, de la lengua, de la boca, del diente, del labio, de la nariz, ¿no? Ya sea por todo eso, profesor, no. Los vocales no tienen impedimento, no tienen obstáculo, pasan libremente. Eso es la primera diferencia entre un vocal y una consonante. Es por eso que la han sabido dividir. Y ustedes imagínense, jóvenes, cómo el hombre no pudo distinguir. Solamente por el modo de abertura. Profesor, salen sonidos sin impedimento, sin obstáculo, a vocales. Profesor, hay impedimento, hay obstáculos, a consonantes. Ahí está. Entonces, es la primera diferencia. ¿Ya, jóvenes? Uno, que profesor, el aire no se encuentra obstaculizado en la salida desde los pulmones hacia los exterior. Ahí está, profesor. Ahora, eh, jóvenes, antes también de entrar a eso, hay que saber sobre el punto de articulación y el modo de articulación. El, Profesor, el punto de articulación se refiere pues a la parte de la boca donde se articula, ¿ya? Ahí está, profesor. Acá, en la parte de la boca vamos a encontrar tres posiciones, ¿ya, jóvenes? Alveolares, palatales y velares. ¿Ya, jóvenes? Ahí está, profesor. Velares en la parte de atrás, palatales es el medio, profesor. Y, profesor, en este caso, alveolar. Adelante, profesor. Ahí está. Alveolar, adelante. Palatal, medio. Profesor, velar, atrás. Ahí está. Entonces, profesor, eso es su punto de articulación. Son las partes donde la boca, de la boca donde se articulan.
Ya, jóvenes, ahí está. Y vamos a tener también cuáles son. Y también, profesor, por su modo de articulación, ese es por su punto de articulación. El modo de articulación, jóvenes, se va a referir a la abertura, ¿ya? Entonces, profesor, ¿no? Si sale, en este caso, aire, por la salida de aire. ¿Ya, jóvenes? Ahí está, en la abertura. Hay en algunos momentos, profesor, que hay una abertura grande, ¿no? Y esas se le dicen abiertas. Aberturas, profesor, con obstáculos, no impedidos, semiabiertas. Y también hay aberturas cerradas, con poca salida de aire. A esas se le dice vocales, ¿no? También cerradas. Esto por la abertura se dice por su apertura, ¿no? Ahí está, profesor. Entonces hay que saber también eso, joven. ¿Ya? Entonces, dos, profesor. Otra diferencia entre una vocal y una consonante. Son los que por sí solo forman una sílaba. ¿Cómo es eso, profesor? ¿Los vocales pueden formar una sílaba? Sí, los vocales pueden formar una sílaba, jóvenes. Por ejemplo, ¿no? A ver, oía, oía. ¿De qué? ¿Tiene significado o no? Sí, profesor, del verbo oír. Ahí está. Entonces, profesor, los vocales sí pueden formar por sí solo una sílaba. Ahí está. ¿Qué más tenemos? Se realizan con la vibración de las cuerdas vocales, ¿no? Sigue el movimiento del velo paladar, adhiriéndose, adherir es pegar, ¿no? A la pared de la laringe, sumándose finalmente a la intervención de la lengua. Las cuerdas vocales se van a encontrar acá, pues jóvenes, ¿ya? En esta parte. Dentro de las cuerdas vocales acaba de ser su inicio, ¿no? Por expulsión de los pulmones, el aire de los pulmones. Luego va a salir, profesor, al velo paladar, ¿no? Y luego va a llegar, en este caso, a la boca. Ahí está, profesor, ¿no? Esa es la función, pues, jóvenes, en este caso, ¿no? De las vocales. Jóvenes, esa es la función de las vocales. Inicia, profesor, en los pulmones con la toma de aire. Va hacia las cuerdas vocales. De las cuerdas vocales, profesor, va al velo paladar. Velo es la parte de atrás. Paladar medio. Alveolar adelante. ¿Ya? Ahí está, profesor. Y luego pasa a la boca. El alveolar ya más o menos se referiría, pues, a la parte de adelante de la boca. Ahí está, profesor. Eso no es el camino que siguen las vocales. Otro, ¿qué más, profesor? Las vocales se diferencian de las consonantes, jóvenes, porque es de mayor musicalidad y de vibración fonética. Ahí está. Tiene mayor musicalidad. A, E, I, O, U. A, B, C, D. Entonces, por eso muy seco. Entonces, más musicalidad, más vibración fonética tienen los vocales. Ahí está. Por su localización, profesor, vamos a encontrar pues el punto de articulación. Esa es su localización, el punto de articulación. ¿Y qué es el punto de articulación? Pues se refiere de la boca donde se articula. ¿Ya, jóvenes? Ojo, de la boca donde se articula. Profesor, cuando hablamos de punto de articulación, nos vamos a referir a los anteriores, a los centrales y a los posteriores. Por el punto de la articulación. Profesor, ahí está, anteriores, ¿no? Profesor, medio central y posteriores. Es el punto que se refiere a la boca. Entonces, profesor, esta es la boca. Ahí está, profesor. Esto es, profesor, el anterior, el medio central o la posterior, profesor. En el anterior está el alveolar, en el medio está el palatal y el posterior está el velar. Ahí está, profesor. Entonces, profesor, si se encuentra en el alveolar, vamos a decir que son anteriores. Está la vocal e I. Profesor, si está en el palatal, está en el centro de la boca. Ahí está, por ejemplo, la vocal A. Profesor, si es posterior, está en el velo de la boca. En este caso, profesor, es O y U. Ya, jóvenes, ese es por su localización. Profesor, también vamos a tener por su modo de apertura, ¿no? Ahí está, profesor. En el modo de apertura, pues están las cerradas, semiabiertas y las abiertas. Pues sí, cerradas o altas, semiabiertas o medias y abierta baja. ¿Ya, jóvenes? En modo de articulación se refiere a la apertura de la boca al pronunciarlo, ¿no? Entonces, profesor, están los abiertos, semiabiertos y los cerrados. Entonces, profesor, acá son vocales, ¿no? Porque tienen mayor musicalidad y vibración fonética.
Además, profesor, no se encuentran obstáculos al momento de pronunciar. Además, profesor, pueden crear una sola sílaba, por ejemplo, oía. Profesor, por su localización están los anteriores, medios y posteriores. En los anteriores están A e I, en el medio está la A y en el posterior está la O y la U. Por su abertura es por su modo de articulación, se refiere a la apertura. Cuando vas a abrir, ¿no? Profesor, eh, la expulsión del aire. Su profesor está el abierto y también profesor, la abertura, en este caso también de la boca, ¿no? Entonces, profesor, por su modo de articulación, en los vocales nos vamos a referir a la abertura de la boca. A, abierto, ¿no? Porque tu boca se está abriendo. A, profesor, semiabierto, E y O. Profesor, y la poca abertura de la boca es cerrado. Por ejemplo, U. Ustedes prueben en casa, ¿no? Van a comparar. Entonces, profesor, ahí está. Ahora, los fonemas segmentales consonánticos. ¿A qué se refiere con los fonemas segmentales consonánticos? Profesor, al contrario, ¿no? De los vocales, los fonemas segmentales consonánticos jóvenes, ya en este caso sí van a tener, profesor, una obstrucción, van a tener obstáculos al momento de salir. Dice, son los que se realizan con el cierre de los órganos articulatorios, que se realizan de un modo nítido y fiel, que impiden que se realicen de un modo nítido y fiel. O sea, profesor, va a tener obstáculos con los órganos fonoarticulatorios. ¿Y cuáles son los órganos fonoarticulatorios? Puede ser, profesor, desde las cuerdas vocales, ¿no? Desde la laringe, faringe, profesor, la nariz, puede ser el velo, el palatal, ¿no? Profesor, el alveolar, ahí está. Pueden ser los dientes, pueden ser los labios, puede ser, profesor, hasta, ¿no? Eh, la nariz. Entonces, ahí está, jóvenes. Esos son los órganos fonoarticulatorios. Y esos órganos van a impedir la salida del aire libremente. Y esa es la diferencia entre una consonante y una vocal. Ahora, profesor, no es posible formar sílabas solo con consonantes. Imposible. Siempre va a necesitar de una vocal para tener una sílaba. Y una sílaba siempre tiene que tener una vocal. Mejores, en cambio, las vocales sí pueden formar una sílaba. Entonces, son algunas diferencias en que debemos saber entre los fonemas segmentales vocálicos y los fonemas segmentales consonánticos. O sea, jóvenes, ahora vuelvo a mencionar. ¿Cuál es el modo de articulación, profesor? El modo de articulación es, jóvenes, cuando se refiere a la apertura de la boca. Jóvenes, ese es el modo de articulación. La apertura de la boca. Profesor, y el punto de articulación es zona o regiones donde toman contacto los órganos que intervienen en la producción del sonido. ¿Ya, jóvenes? Es la intervención, profesor, de aparatos fonoarticulatorios en este caso. Ese es por el punto de articulación. Van a intervenir, profesor, los dientes, los labios, van a intervenir los alveolos, los palatales, los velares. Ahí está, entonces van a intervenir. Entonces, ese es por su modo de articulación. Entonces, vamos a ver y vamos a aclarar. Clasificación de fonemas consonánticos por el modo de articulación, dice. Profesor, cuando nos referimos a modos de articulación, hemos dicho, eh, es la abertura de la cavidad vocal, no cavidad oral. Ahora sí. Profesor, entre ellas vamos a encontrar, pues, en este caso, a la oclusiva. Las oclusivas, profesor, se producen con una obstrucción, no con un obstáculo o un impedimento total de la cavidad oral. O sea, profesor, la boca, ¿ya? No se va a liberar, ¿no? Fácilmente. ¿Qué va a ocurrir? Va a ocurrir una explosión. Entonces, profesor, se libera, ¿no? Con una explosión. Entonces, profesor, se produce una obstrucción, un impedimento, ¿no? De la cavidad oral, o sea, de la boca, y esta libera un sonido con una explosión. Por ejemplo, P, D, G, ¿no? B, D, G, P, T y K. Ahí está, profesor. B, D, G, P, T y K. Ahí está, ¿no? Dado. Entonces, profesor, en las oclusivas, en este caso, ¿no? Profesor, va a haber poca salida, impedimento de la salida, obstrucción de la salida, ¿no? De la boca. Y para poder hablar, profesor, va a generar una explosión. B, D, G, P, T, K. Entonces, profesor, va a generar una explosión. También vamos a encontrar a las
fricativas, jóvenes. ¿Ya? A las fricativas. ¿Y qué quiere decir las fricativas, profesor? Se producen con una fricción o frotamiento en los órganos articulatorios. Entonces, profesor, se dice, ¿no? Que es, profesor, frotamiento o fricción en los órganos, en este caso, profesor, fonoarticulatorios. O sea, jóvenes, es el cierre parcial de la salida del aire. Es el cierre, ¿no? Parcial nada más de la salida de aire. Por ejemplo, profesor, vamos a encontrar ahí la Y, la S, la F, la A. En este caso también podemos encontrar la J, ¿no? Y la Z, que es, en este caso, jóvenes, fonéticamente estaría representado por ahí está, ¿no? Ahí está, esa es su representación de la Z. Entonces, profesor, ahí está. De la J puede ser un X. Ahí está, profesor, ¿no? Ese es de la J. Entonces, profesor, esas se llaman fricativas cuando es un cierre parcial de la cavidad vocal de la salida aérea. Y, S, F, X, Z. No tiene, profesor, una salida parcial de aire nada más. Las africadas, profesor, en este caso se realizan inicialmente con una oclusiva, jóvenes. Va a haber impedimento de la salida, no de la boca del aire. Pero finalmente se libera con un frotamiento. O sea, va a haber una ligera salida. Primero, no va a haber impedimento y luego va a haber una ligera salida. Por ejemplo, choza. Ahí está. Choza. ¿No? Entonces, profesor, choza. Entonces, cho, en ese caso, profesor, no va a ser primero hay un cierre total o ocioso y luego hay un cierre parcial. Ese es, profesor, africada. Por ejemplo, profesor, la cha, ¿no? Y la ñ, en este caso, profesor. ¿No? Acá sería ñ. Ya, jóvenes, ahí están las africadas. Las laterales, profesor, son la salida del aire por los lados de la boca. Por los lados. Se realiza la salida del aire por los lados de la lengua. No va a salir por los costados de la lengua. Por ejemplo, profesor, ahí tenemos la L y la doble L. ¿Ya? Entonces, profesor, las aplicadas tenemos la C y la H. ¿No? Entonces, profesor, en las laterales tenemos la L y la doble L. Entonces, profesor, como ya no existe mucho esto, no es una combinación, entonces no se usa mucho en las africadas. Ahí está. Profesor, en las laterales hay la L y la doble L. La cha ya no hay en este caso, ya no pertenece, pues, ¿no? Ahí está. La L y la doble L en las laterales. Y las vibrantes, profesor, la lengua vibra impidiendo a intervalo la salida del aire. ¿Ya? O sea, profesor, en las vibrantes no va a querer salir, ¿no? Pero va a vibrar impidiendo, ¿no? A intervalos paralelamente nada más la salida del aire. O sea, la vibración del ápice de la lengua, ¿ya, jóvenes? Va a haber la vibración del ápice de la lengua. Romer, por ejemplo, mi nombre, Romer, ¿no? Ustedes pueden pronunciar Romer. Hay una vibración en el ápice, cuando dice ápice, punta de la lengua. Romer. Si es múltiple, ¿no? Y profesor, en este caso. Y una R, profesor, se va a conocer así, profesor. R, ¿no? Esta doble R, profesor, se va a representar con una R y un sombrerito. Ahí está. Cuando es profesor, en este caso, salida múltiple. Y solamente se va a representar así cuando es una salida simple. ¿Yajones? Ahí está. ¿Ya? Rosa, por ejemplo. Eh, Amor, no puede ser. También amor, proceso simple. Romer, rosa, sí, profesor, ya hay una vibración, ¿no? Ahora, los nasales, profesor, es la salida del aire por la cavidad nasal, ¿ya? Por la cavidad nasal. Se producen con la resonancia dentro de la cavidad nasal. ¿Ya, jóvenes? Por ejemplo, la M, la N y la ñ. Ahí está. Profesor, luego vamos a conocer, ¿no? Por el punto de articulación. Por el punto de articulación es la zona, jóvenes, ya les explicaba, o la región donde toman contacto los órganos que intervienen en la producción de sonidos. Ahí está, esa es la zona de la articulación. Están los bilabiales, profesor, cuando se producen con el contacto entre labios. ¿Ya? Por ejemplo, profesor, en este caso está la P, la B y la M. ¿Ya, jóvenes? Vuelvo a repetir, es bilabial, profesor, cuando los órganos
que intervienen en la producción del sonido son los dos labios. Va a haber, se van a juntar los dos labios, va a haber contacto entre los dos labios. Por ejemplo, pues está la P, la B y la M. Por ejemplo, papá. Pero ustedes pueden, ¿no? Cerciorarse en todo caso, papá. ¿Se juntan los labios o no? Sí. Con B, profesor, bobo, bebé o vivo en este caso, ¿no? Y si me refiero a B, en este caso, en gramemas está la B y la V. En fonemas solamente hay uno en este caso. Y con M, profesor, mamá, mima, ama, amigo. ¿Se juntan o no los labios? Sí, a eso le llamamos bilabiales. Vamos a tener, profesor, los dentales, ¿no? Se producen cuando el ápice reposa sobre la cara posterior de los incisivos superiores. O sea, jóvenes, los órganos que intervienen en la producción de este sonido son la lengua detrás de los dientes superiores. O sea, de los dientes de arriba, profesor. La lengua, la punta de la lengua se va a poner detrás, ¿no? De los dientes de arriba. Por ejemplo, por eso está la D y la T. Con D, profesor, podemos usar dado, dedo, día. Ahí está. ¿Qué más? Deuda. Con la T, profesor, tío, teta, roto. Ahí está. Entonces, ustedes hagan la comparación, ¿no? Que el profesor, el punta de la lengua, se pone en los dientes de arriba, en la parte de atrás de los dientes de arriba. Eso se le dice dentales. Y los labiodentales, en este caso, profesor, ¿no? Los labios dentales se realizan cuando el labio inferior, o sea, de abajo, roza con los incisivos. Cuando me refiero a incisivos, son los dientes. Ya, jóvenes, a eso me refiero con los labios dentales. O sea, los órganos que intervienen en la producción del sonido son el labio inferior, ¿ya? El labio inferior, el labio de abajo, ¿ya, jóvenes? Y los dientes, en este caso, superiores, ¿ya, jóvenes? Ojo, el labio dental es con el labio de abajo y, profesor, los dientes superiores. Por ejemplo, la F. Fotofía, profesor, mi diente, ¿no? Va a chocar con el labio de abajo. Fotofía, fan, farola, febril, fauta. Entonces, profesor, el diente va a chocar con el labio inferior, no el labio de abajo. A eso se le dice labio dental. Los interdentales, profesor, se realiza cuando el ápice, o sea, la punta de la lengua, se coloca entre los dientes superiores e inferiores. O sea, la lengua va a estar en el medio, ¿no? De los dientes superiores e inferiores. ¿Ya, jóvenes? A eso, pues, le dice, ¿no? Eh, el interdental, va a estar en el medio. ¿Y qué tenemos ahí, profesor? La Z, por ejemplo. Profesor, muchos de nosotros no podemos diferenciar la Z. Entonces, ahí está. Entonces, solamente en España no se produce la diferenciación de la Z. En Perú, no se produce, joven. También tenemos las alveolares. Profesor, hemos dicho que los alveolares se producen cuando el dorso de la lengua se aproxima a la zona de los alveolos. Cuando hablo el dorso, estoy hablando, profesor, de la mitad de la lengua, ¿no? Casi de la mitad de la lengua que se va a aproximar a la zona de los alveolos. ¿Y los alveolos dónde están? Aquí está, profesor, ¿no? Los alveolos. Cuando digo, ahí está el paladar medio, velar atrás, alveolo adelante. ¿Ya, jóvenes? Ahí está. Entonces, labios, ahí está, labio superior, labio inferior. Diente superior, diente inferior. O también en este caso, pues le dicen no incisivos. ¿Ya, jóvenes? Ahí está. Punta de la lengua, lengua, y ¿no? Ahí está la punta de la lengua que se dice ápice. ¿Ya, jóvenes? ¿No? Y dorso, que se dice el cuerpo ya de la lengua. Entonces, por eso cuando digo alveolar, este dorso, esta lengua, la mitad de la lengua, va a chocar ¿dónde? Acá, profesor. ¿No? Entonces, ¿cuál consonante se produce, profesor? Por ejemplo, la S, la L, la R y la N. A esos jóvenes, ¿no? Se le dice alveolares. Un ejemplo, profesor, con S, sí, así, o caza, o NASA. O NASA, ustedes se pueden dar cuenta. Así, casa, NASA. Entonces se pueden dar cuenta. Con L, Lola, hola, muela. Con R, ira, obra, aire. Entonces ustedes pueden, van a ver, ¿no? Que su lengua, el dorso de la lengua, va a chocar en este caso con los alveolos. Con R, carro, porra, honra, ahí está. Con N, ando,
cana, mina, lana, cono. Entonces, profesor, la lengua, el cuerpo de la lengua va a estar o va a chocar en la parte alveolar, ¿no? De la boca. Ahí está. Cuando decimos palatal, se produce cuando el dorso, o sea, esto de acá, jóvenes, ¿ya? A ver, ahí está. Profesor, se produce cuando el dorso, o sea, esto de acá, el cuerpo de la lengua, va a chocar con la mitad de la boca. Ahí está, con esto, profesor. Cuando va ese choque se le dice palatal. Se produce cuando el dorso se aproxima hacia el paladar, o sea, la mitad de la boca. Por ejemplo, está la ñ, la, profesor, está la y está la L. Ahí está, profesor. Ñ, y L. Su profesor, ¿no? También está, ¿no? En este caso, la C y la H. Entonces la cha, como antiguamente lo decíamos. Eh, un ejemplo, profesor, por ejemplo, con hacha, cacho, ahí está lo que te pusieron. Rochi, chato, ahí está. Con Y, profesor, ensayo, yegua, mayonesa. Va a chocar, profesor, la lengua al paladar. Con doble L, llama, lluvia, calle. Con ñ, caña, roña, ¿no? O uña. Ahí está. Entonces, profesor, en este caso son los puntos de articulación. Y los velares se producen cuando la parte posterior del dorso se aproxima hacia el velo del paladar. O sea, profesor, en la parte de atrás, ¿no? El dorso, esto de acá, va a chocar con la parte de atrás. Por ejemplo, profesor, está la K, la G y la J. ¿Ya? Entonces ahí están los velares. Por ejemplo, profesor, con K puede ser la C, la Q o la K. Se puede representar en las gramemas. Y en los fonemas solamente es K, ¿no? Por ejemplo, coco, queso, kilo. Con G, profesor, higo, ahogo o guiso. Con J, paja, ají o J también. Entonces, profesor, ahí está, ¿no? Por el punto de articulación. Por la vibración de las cuerdas vocales tenemos las sordas jóvenes y las sonoras. Las sordas se producen sin vibración de las cuerdas vocales y las sonoras jóvenes se producen con la vibración de las cuerdas vocales. En las sonoras pues está la CS, ¿no? Está la J, la F, la CH, la K, la Z, la P y la T. En las sonoras está pues la B, la D, la G, la M, la N, la ñ, la EY, la L, la doble L, la R y la R y la R en ese entonces. Entonces, o la doble R, ¿no? En ese entonces. Ahí está, profesor. Y por la cavidad nasal tenemos las nasales cuando la parte del aire pasa por la cavidad nasal. Ahí tenemos la M, la N y la ñ. Y las orales cuando todo el aire pasa por la cavidad vocal, ¿no? Está bien, la F, la E y la S. Entonces, profesor, ahí está, las cuerdas vocales, ¿no? Entonces, profesor, eso, jóvenes, sería todo con respecto, pues, a fonema, a la fonología y su clasificación de los fonemas consonánticos y los vocálicos. Tenemos las oclusivas, las fricativas, las africadas, las vibrantes, las laterales, las nasales, las alveolares, palatales y velares. No hemos conocido cada uno de ellos. En el Zoom lo vamos a ampliar más. Ahora, profesor, relación de fonema y, en este caso, ¿no? Gramema. Gramema es la letra, profesor. Fonema es el sonido. Ahí está. Profesor. Gramema es grafía o letra, es la unidad mínima gráfica del sistema escrito. Entonces, profesor, en el castellano tenemos 24 fonemas, o sea, 24 sonidos, pero tenemos 29 letras, o sea, 29 grafemas, ya jóvenes, en este caso. Eh, uno del... Hay fonemas con dos o más grafías diferentes. Por ejemplo, profesor, la B. Hay un solo sonido, ¿no? Pero, profesor, al momento de escribir, hay B y V. Ahí está, profesor. Otro profesor que va a haber más de dos grafías, en este caso va a ser la, profesor, ahí está, el fonema, profesor, Z, ¿no? Que va a tener dos representaciones. Con C, profesor, ¿no? Va a tener dos representaciones gráficas, C y Z. ¿Y cuál es el fonema? Ahí está, ¿no? Ahí está. Ahí está. Cerca o zarpar. También, profesor,
Vamos a tener, por ejemplo, la G. Ahí está. ¿Dónde está? Ahí está la G, profesor. Vamos a tener dos letras o dos representaciones gráficas y un solo fonema. Gato, guitarra. La J también, ¿no, profesor? Va a haber un fonema y dos grafemas, la J y la G, jamás general. La I, profesor, como usted dice, y latina, ¿no? Y va a tener dos representaciones, ya no hay Y, ¿no? Solo se dice Y, en este caso, ahí está. La K, profesor, ¿no? Va a tener esta representación, pero en letras va a tener la C. Este es el fonema, pero en letras va a tener la C, la Q y la K. Ahí está. Y la L solamente va a tener una. Otro profesor, la R, en este caso va a tener la R y la doble R. Rey y gorro. Entonces, profesor, y la U, ¿no? Que también va a tener dos diferencias. Entonces, profesor, ahí tenemos las representaciones, ¿no? Entonces, ahí queda, jóvenes, sería toda la clase del día de hoy. Espero que hayan aprendido sobre la relación de fonema y grafema y sobre la fonología. Que tengan muy buenos días y nos vemos la próxima semana.